y abran sus Biblias, por favor, acompáñenme en el libro de Romanos. ¿Se empezó la grabación? Romanos capítulo 2, por favor. Vamos a estar en Romanos capítulo 2, versículos 17 hasta el 29, donde termina el capítulo. 2, 17 hasta 29. Al parecer ya la mayoría de ustedes están ahí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de los que has traído aquí. Sabemos que no venimos por deber o por que nos obligan, sino que tu Espíritu en nosotros nos ha movido a venir a este lugar en esta mañana, cualquier sea que el estado en el que estemos espiritualmente hablando. Tú nos has traído aquí en esta mañana con un propósito, Padre. Te doy gracias que los que están aquí de nuevo no están aquí por obligación, no están aquí porque el que está en el púlpito les dice, sino que porque tú les has puesto ese deseo, ese gozo, esa expectativa de venir aquí y recibir de ti. Bendícenos en esta mañana por medio de tu palabra, que tu Espíritu obre en nosotros, obre en cada uno de los que está aquí individualmente, en las circunstancias en la que nos encontremos, Padre. Obra en nosotros, te lo pedimos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de julio, en 2019, en Brasil, podías comprar un auto de lujo como un Ferrari o un Lamborghini, carros que normalmente cuestan alrededor de $200,000. Lo podías comprar por solo $45,000. Eso es alrededor del 25% del valor original de estos carros. Pero ¿cómo es posible de que un carro como estos, un Lamborghini o un Ferrari, cueste tan poco? Porque al igual que las películas que venden en el Swap Meet, estos eran vehículos pirateados. Eran carros falsificados, no eran Ferraris y Lamborghinis genuinos. Si vieras uno de estos carros, una de estas réplicas falsificadas por las calles de Brasil, lo más probable es que no ibas a poder detectar la diferencia. Se miraban auténticos. Las personas que estaban fabricando estos carros falsificados hicieron todo lo posible para asegurarse que esos autos que ellos estaban produciendo se veían idénticos a los originales. Por ejemplo, ellos usaron los mismos colores de pintura que se usaron en los carros, los Lamborghinis y los Ferraris originales. También le pusieron las insignias de los carros, ¿no? El logotipo del Ferrari o Lamborghini en el cofre y en la cajuela, y también, o al revés, ¿no? Los motores están atrás, la cajuela y el cofre, y también los rines. Estos carros realmente se miraban reales. Ellos intentaron crear el carro más convincente que podían. Desde el exterior, estos vehículos se veían genuinos. Realmente no podías notar la diferencia. Pero cuando abrías el cofre de estos vehículos, esperando encontrar un impresionante motor de Lamborghini o de Ferrari, un motor de 10 o de 12 cilindros de más de 500 caballos de fuerza, en su lugar encontrabas un miserable motor Chevrolet Omega de 6 cilindros de 166 caballos de fuerza, que fue tomado de un vehículo familiar usado. En lugar de un motor de carreras feroz, tenían motores pequeños, realmente el equivalente al motor que tiene mi carro, el rojito, más o menos. Qué triste. El exterior era convincente, y parecían real, pero su interior contaba otra historia. Recuerden, no todo lo que brilla es oro.
No todos los carros que parecen ser lujosos vehículos italianos finos lo son. Esto también es cierto acerca de las personas religiosas. No todos los que parecen ser santos lo son. Y ese es el punto de Pablo. Eso es lo que nos va a decir ahorita acerca de los judíos de su época, especialmente hablando de ciertos judíos, de ciertos grupos llamados los fariseos, los saduceos y los escribas. Estos eran ultra religiosos, estos hombres. Estos judíos trabajaron muy duro para asegurarse de que parecían auténticos. Ellos querían que la gente pensara que realmente eran auténticos siervos de Dios, cuando en realidad no lo eran. Eran pirateados, eran copias falsas, no eran genuinos. Nuestro Señor Jesucristo se refiere a estos judíos de esta manera ahí en sus notas, a Mateo 23, 27, diciendo esto: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia». ¿Ven la diferencia? Lo externo y lo interno, lo que parecen ser y lo que realmente son. Estos judíos eran como estos autos falsificados. Por fuera se veían auténticos, por fuera se veían impecables, hermosos, perfectos, pero por dentro era otra historia. Estas personas, como veremos, se jactaban y se gloriaban del hecho de que eran judíos por nacionalidad. Es decir, ellos nacieron judíos, por lo tanto tenían derecho a jactarse y lo hacían. Ellos se jactaban de su linaje. Podían trazar su linaje hasta Abraham. Por lo tanto, muchos decían, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Sabemos que Jesús corrige eso y dice, no, ustedes son hijos del diablo. No de Abraham, no de Dios, del diablo. Ellos se jactaban de su religión, de que hago esto, soy santo. Pero Pablo está a punto de exponer la realidad de estos judíos y destrozar la confianza que ellos tenían en esa identidad como judíos religiosos, ¿no? Podemos decir que Pablo está a punto de abrir el cofre del auto, del carro, por así decirlo. Él va a revelar ahorita lo que realmente los impulsa, cuál es su motor, qué los mueve, qué era su motivación. Un verdadero y genuino deseo de servir a Dios en santidad, en amor y en piedad. ¿Era su deseo glorificar a Dios? ¿Eso es lo que los llevó a ser hombres religiosos? ¿O era su motivación ser vistos y elogiados por los hombres? Leamos esta porción de las Escrituras, Romanos 2, del versículo 17 hasta el versículo 29. Dice ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero si tú, que llevas el nombre judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes.
Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado? ¿Eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Le puse como título a este sermón, ¿quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero judío? Y les voy a confesar, me robé el título. Yo tenía un título, estaba más o menos, pero encontré esto en un comentario que estaba leyendo en mi preparación de este sermón y dije, genial, me lo voy a robar. Y me lo robé. ¿Quién es el verdadero judío? Ese es el título que dio Richard Halverson, no Daniel Orozco, Richard Halverson. En esta mañana vamos a dividir el argumento de Pablo en 4 secciones. Primero, la creencia. Segundo, la contradicción. El tercer punto, la corrección y la conclusión. Estas 4 cosas. Les voy a explicar un poquito de qué vamos a ver en cada una de estas 4 secciones antes de entrar, ¿ok? El punto número 1, la creencia, es decir, ¿qué creía el judío? Nos va a explicar ahí en el versículo 17 hasta el 20 que los judíos religiosos creían que eran justos ante Dios debido a su etnia, a su linaje y también por su actividad religiosa. El segundo punto, la contradicción, vamos a ver que el judío religioso era un hipócrita. Decía una cosa, pero hacía otra. Eso es lo que Pablo va a mostrar en esa sección. Luego en el punto número 3, versículos 25 al 27, la corrección. Obviamente es fácil decir, estás mal, pero debemos decir, pues esto es lo correcto, ¿no? Cuando corregimos a alguien, pues se debe dar alguna información positiva. Así que aquí en esta corrección, Pablo les va a explicar amorosamente que su actividad religiosa ni su linaje tiene poder para salvarlos del juicio de Dios. Es necesario captar eso para el judío. El punto número 4, versículo 28 hasta el 29, la conclusión. Obviamente este argumento tiene un final. Aquí Pablo concluye su argumento diciendo que los que sirven a Dios de corazón, no por obligación, son los verdaderos judíos espiritualmente. Les voy a dar un adelanto bien rápido. Los cristianos son los judíos, no literalmente. Todavía existe el pueblo de Israel, todavía existe los judíos, pero espiritualmente hablando, y vamos a verlo aquí, ya lo leímos, Pablo dice que los que sirven a Dios de corazón son los verdaderos judíos. Bien interesante, espiritualmente hablando, ¿ok? Pero antes de entrar a este al primer punto, quiero asegurarme que nosotros entendemos que la Biblia habla de forma positiva de la religión. La Biblia habla de forma positiva de la religión. Mientras continuamos en el sermón de hoy, por favor no piensen que estoy diciendo que la religión en sí es mala. Esto no es lo que estoy diciendo. La Biblia nos dice claramente que aunque hay mucha religión mala, también hay religión buena. Y Dios nos llama a los cristianos a esa religión. Por ejemplo, no me crean, Santiago 1:27 nos dice esto. La religión pura y sin mancha delante de Dios, de nuestro Dios y Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice ahí la religión que Dios requiere
de los suyos es esa. Así que no es cuestión de religión contra relación, como muchos cristianos suponen que es. Se dice muchas veces, esta es una relación, no una religión. Ese dicho es incorrecto, no es bíblico. No, la religión no choca con el cristianismo. En realidad lo que debemos definir es la buena religión y la mala religión, la verdadera y genuina religión, la cual Santiago nos llama a expresar, y la falsa, la podrida, la mala religión. Esas son las dos diferencias que debemos nosotros grabar en nuestras mentes. No es religión contra relación con Dios. No. Así que la religión pura y sin mancha es la que debemos nosotros mostrar. No dejes que nadie te convenza de que la religión es mala. Por favor, no lo hagan. Ya sé que es muy popular en el cristianismo que se diga eso, pero no se dejen convencer, por favor. Entonces, cuando yo uso los términos en este sermón, religiosos o judíos religiosos o religiosidad, me estoy refiriendo específicamente a esa mala religión, a esa falsa religión, a esa religión que es meramente externa, no de corazón. ¿De acuerdo? Amén. Sí, no. No los convencí, ok, no pasa nada. Punto número 1, versículo 17 al 20, la creencia, ¿qué creía el judío? Dice Pablo, pero si tú, ¿quién es el tú? Tú judío, tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tiene en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está haciendo algo muy interesante. En 2 de Samuel, capítulo 12, leemos que Dios envió al profeta Natán a confrontar al rey David, porque el rey David, ¿qué había hecho? Él tomó la mujer de otro hombre y luego lo asesinó. Pobre señor. Pero cuando Natán comienza su conversación con David, comienza contándole al rey una historia sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas, y un hombre pobre que tenía solo una preciada y amada corderita. Natán le dice a David que el hombre rico en la historia toma la única corderita de este hombre pobre y la mata. La mata para hacer una fiesta, un banquete para un visitante que él tenía, en vez de tomar uno de sus propios animales para esa comida. El rey David, lo interesante es que él entendió el punto de lo que estaba diciendo Natán, pero no se dio cuenta de que Natán estaba hablando de él. Leemos esto acerca de la reacción del rey David en 2 de Samuel 12, 5 al 7, dice: y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Cuál hombre? El de la historia. Y dijo dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Versículo 17, entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Lo atrapó. Pablo está haciendo lo mismo aquí con los judíos. Él está usando estas afirmaciones del versículo 17 hasta el 20 para que el judío diga: sí, Pablo, sí, nosotros somos aquellos que tú estás describiendo, antes de dejar caer la guillotina sobre sus egos en los siguientes versículos. Tenemos que entender que los judíos se jactaban porque ellos eran la nación escogida de Dios.
Tenían grandes privilegios estos. A los judíos se les dieron los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí en Sinaí. Su linaje fue un linaje de hombres y mujeres que Dios usó poderosamente. A los judíos se les dio la señal del pacto, que es la circuncisión. Ellos tenían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés y también el resto de las Sagradas Escrituras. Una y otra vez Dios los bendijo, les dio tanto a estos judíos. Ellos tenían una gran herencia. Hay niños que nacen en familias con mucha riqueza y privilegio a veces. Pero, ¿qué suele pasar con esos niños que nacen en hogares adinerados y privilegiados? ¿Qué sucede? Se pudren, se echan a perder, ¿no? Es muy común. La riqueza en la que nace el niño, en lugar de crear en ellos una humilde gratitud porque tienen abundancia, suele producir arrogancia y orgullo en ellos. En lugar de esas riquezas, producir en ellos una compasión para con los pobres, los menosprecian, ¿verdad? Tú eres pobre. Este fue el caso con los judíos religiosos. Ellos, digamos, nacieron en un hogar espiritualmente rico, abundante. Dios había sido tan bondadoso para con ellos, para con los judíos, pero en lugar de tomar esa bondad de Dios, todas esas bendiciones, el privilegio que ellos tenían como un humilde recordatorio de la gracia de Dios, los judíos lo usaron para alimentar su orgullo y su jactancia. En lugar de tener compasión de las pobres naciones no judías, ¿qué hacían? Las menospreciaban. Decían, ¿no eres judío? Vete. Tú no eres importante, tú no eres uno de nosotros. La gran riqueza espiritual que Dios le dio a los judíos, lejos de producir en ellos humildad, compasión y caridad hacia las otras naciones, produjo en ellos soberbia, arrogancia y jactancia. ¡Qué terrible! Los cristianos no hacemos eso, ¿verdad? También lo hacemos. También recibimos la gracia de Dios. Él nos bendice grandemente en Cristo, como nos dicen en Efesios capítulo 1, nos ha dado toda bendición espiritual, celestial en Cristo. ¿Y qué hacemos de los que están en el mundo? Esos no son de nosotros. Lo hacemos también. Hay que tener mucho cuidado de no caer en este mismo error de los judíos religiosos. Amén. Así que esto, de nuevo, las bendiciones produjo en ellos soberbia, arrogancia y jactancia. Y lo peor de esto es que les dio un sentido de superioridad, de que ellos eran super ser humanos porque eran judíos. Y eso los llevó a considerarse como los iluminados, como los más inteligentes, los que tenían los secretos de Dios, los que tenían el conocimiento acerca de las cosas espirituales. Y si no eras judío, pues lamentablemente estas cosas no te pertenecen a ti, entonces no te los daban. No eras digno de recibir el conocimiento que el judío tenía. El problema era que aunque ellos afirmaban conocer a Dios y conocer su voluntad, y aunque ellos afirmaban conocer el camino de salvación y se consideraban a sí mismos, como dice ahí, guías de los ciegos, no se daban cuenta que ellos mismos estaban ciegos y ellos mismos estaban necesitados de salvación. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que eran guías ciegos. No eran guías de los ciegos, ellos eran guías ciegos. ¿Y por qué dice eso? Porque ellos estaban instruyendo a la gente a cosas que Dios nunca mandó. Por ejemplo, vemos que ellos eran guías ciegos, ellos eran hipócritas, porque en una ocasión, en Mateo capítulo 15,
los escribas y los fariseos confrontan a Jesús porque sus discípulos no se estaban lavando las manos antes de comer pan. Jesús responde a esa queja en Mateo 15:11 diciendo: no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. ¿Te estás tan preocupado porque se laven las manos, pero ustedes están hablando de cierta forma, ciertas cosas salen de su boca? Ellos no son contaminados, ustedes son contaminados, les está diciendo. Después en Mateo 15, versículo 14, refiriéndose de nuevo a estos líderes religiosos, dice: déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora, se tienen que imaginar lo que lo que Jesús está diciendo en ese versículo. Está diciendo que básicamente hay una persona ciega que está ahí y está gritando: auxilio, necesito ayuda, perdí mi camino, necesito que alguien me ayude a llegar a mi destino. Y aquí viene otra persona ciega y le dice: no te preocupes, amigo, ya llegué, yo te voy a ayudar. La agarra de la mano y se van. Pero de repente los encuentras a ambos en una zanja, heridos, sangrando. ¿Por qué? Porque los dos están ciegos, uno está siguiendo a otro ciego. ¡Qué terrible! Y eso es lo que estos judíos religiosos estaban haciendo. Estaban guiando a otros no hacia una religión verdadera y buena, una que glorifica a Dios, sino hacia una religión meramente externa, superficial, que conduce a la perdición. Pero ¿cómo supo Pablo todo esto? ¿Por qué el apóstol Pablo entendió tan bien la mente del judío religioso? Porque él había sido uno de ellos anteriormente. Nos dice Pablo, hablando de su tiempo como judío religioso, en Gálatas 1:13 al 14, dice: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Es decir, él estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Sabemos que él recibió papeles del sumo sacerdote para ir y buscar a los cristianos, encarcelarlos y pues ahora sí, no sé si ponerlos a muerte él directamente o pues entregarlos para que fueran apedrados o qué. Okay, así que él dice: yo era este judío. Luego dice en el versículo 14: yo aventajaba, es decir, yo era más avanzado en el judaísmo que muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Interesante que no dice por la fe de mis antepasados, dice por las tradiciones de mis antepasados. Luego en Filipenses 3, del versículo 5 hasta el 6, Pablo da una lista de sus credenciales de sus días como judío religioso. Ahí nos dice algo muy interesante y podemos asumir de que estas son las mismas cosas de las que se jactaba el judío religioso contra el cual Pablo está argumentando. Dice ahí en Filipenses 3, 5 y 6 que él fue circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. De nuevo, estas eran las cosas de las cuales Pablo se jactaba. Su confianza no estaba en Dios. Su confianza estaba en esta lista de cosas que hacía él. Así que si alguien entendió la mente del judío religioso, fue Pablo. Él entendió tanto sus creencias como su hipocresía. Eso nos lleva al punto número 2, versículos 21 al 24, la contradicción. Ya va a dejar caer la guillotina sobre sus egos. Dice ahí en el versículo 21 hasta el 24.
tú, ¿quién eres tú? Tú judío. Tú que dices ser judío. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. La contradicción, la hipocresía. Pablo asumiendo que el judío religioso estará de acuerdo con esas afirmaciones en los versículos anteriores de que él era guía para los ciegos y él era el iluminado que podía ayudarle a los que estaban en tinieblas, etc. Ahora Pablo les echa un balde de agua helada con esta pregunta. ¿Tú que enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que le dices a los demás lo que ellos deben hacer? ¿Tomas tus propios consejos? Judío, ¿practicas lo que predicas? La respuesta es no. Al preguntarles si practican lo que predican, Pablo está confrontando el corazón y la conciencia del judío y espera que a través de esta serie de interrogatorios el judío vea y admita la realidad de su hipocresía. Antes de ver la solución, él necesita reconocer que tiene un problema. Si el judío es honesto consigo mismo, no escapará la realidad de su culpa y por consecuencia su condenación. El judío religioso decía que guardaba la ley, pero en su interior sabía que no la guardaba, la quebraba. Él violaba la ley. Y hay muchos ejemplos de su hipocresía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Mateo 23, versículos 13 al 29, podemos ver algo que nos ayuda a comprender el alcance de su hipocresía. En esos versículos, nuestro Señor Jesucristo llama a estos judíos religiosos, a los escribas y los fariseos, hipócritas 8 veces. Ahí los tienen en sus notas, no vamos a leer todo, pero está en el versículo 13, 14, 15, 23, 25, 27, 28 y 29. Ahí los llama hipócritas 8 veces. Decían de nuevo que guardaban la ley, que eran santos. Sin embargo, la realidad es que eran ladrones, eran adúlteros, eran idólatras, eran homicidas, eran mentirosos. Eran hipócritas. Esa era la verdad. Pero la peor parte de su hipocresía es que su hipocresía no solo dañó su propia reputación, sino que dañó la reputación del Dios que decían servir. Sus contradicciones hicieron que las culturas circundantes, aquí dice los gentiles, que ellos detestaran al Dios de los judíos. Wow. Su conducta hipócrita, lejos de traer alabanza a Dios, trajo vergüenza a su nombre entre los gentiles. No tengo que decir que nosotros tenemos la responsabilidad de vivir de cierta forma para traer alabanza al nombre de Dios, no vergüenza. Consideren esto acerca de los judíos de estos tiempos, no de la época de Pablo, de la época de nuestro Señor Jesucristo. Ellos afirmaban ser santos, intachables y excelentes siervos de Dios, ¿verdad? Así se consideraban ellos. Ellos eran los escogidos de Dios. Afirmaban que no tenían mancha ni arruga ante Dios, sino solo perfecta justicia. Pero cuando Dios envió a su Hijo a predicarles el Evangelio, ¿qué sucedió? Lo odiaron, conspiraron contra Él, mintieron, lo acusaron falsamente, sobornaron a su discípulo para que lo entregara, lo escupieron y lo abofetearon, lo mandaron a morir. Eran hipócritas.
¿Cómo vas a cometer todas esas ofensas contra la ley de Dios y decir que la estás guardando? Es una contradicción. Una cosa es obvia acerca de estos judíos religiosos, que su carácter era contrario a su confesión de fe. Decían una cosa, pero hacían otra. Había una contradicción, había hipocresía. Entonces ahora, habiendo examinado sus creencias, las creencias del judío, y mostrándoles su contradicción, su hipocresía, Pablo ahora les va a ofrecer una corrección muy necesaria. Punto número 3, versículos 25 al 27. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Obviamente vemos el tema de la circuncisión aquí, ¿no? La circuncisión y la incircuncisión. Ese es el enfoque de Pablo en estos versículos. Pero ¿por qué era la circuncisión vista como tan importante para las personas? Especialmente las personas que decían ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué era tan importante? No sé si ustedes recuerdan cuando leímos Filipenses 3:5, como Pablo nos da su lista de credenciales, ¿cuál era la primera cosa que pone ahí? Que él fue circuncidado a los 8 días de nacer, ¿verdad? Esa era la primera cosa, era número 1 para Pablo. ¿Por qué te vas a ir al cielo? Por esta lista, empezando con la circuncisión a los 8 días. Si eras judío, la circuncisión lo era todo. Eras definido por la circuncisión, y de hecho, si ustedes se dan cuenta más adelante en los escritos de Pablo, él se refiere a los judíos simplemente como la circuncisión, y ahí tienen 2 ejemplos en sus notas, Tito 1:10 y Gálatas 2:12. Simplemente les llamaba la circuncisión. Pero de nuevo, ¿por qué era tan importante esta circuncisión? Porque la circuncisión era señal del pacto que Dios había hecho con Abraham cuando le prometió a Abraham una descendencia innumerable. Okay, no vamos a entrar a todos los detalles sobrenaturales que nos dice ese relato acerca de todo lo que Dios hizo para que Abraham y su esposa Sara pudieran concebir a un hijo, pero basta con decir que Dios le hizo una promesa a Abraham, le hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Cuando Dios hace una promesa, la cumple, eso es un pacto, ¿no? Y la señal de ese pacto era la circuncisión. Después de darle la promesa, le dice, ahora tú vas a llevar esta señal en tu cuerpo, significando ese pacto que yo hice contigo, ¿no? Tú y todos tus descendientes. Entonces, según los judíos religiosos, era tan importante esta circuncisión y era imposible que una persona se salvara sin la circuncisión. En Hechos 15:1 leemos esto acerca de este tipo de judío religioso. Dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, les dicen. De nuevo, para el judío, el hombre incircunciso, el gentil, el que no era parte de Israel, estaba automáticamente destinado a la perdición, destinado al infierno, sin ninguna esperanza de salvación, simplemente porque no era circuncidado. Y si no estuvieras circuncidado, nunca podrías ser digno de ser bienvenido a la familia de Dios. Así lo veían estas personas. Y a la vez pensaban que los que se iban a ir al cielo eran
solamente los que eran circuncidados, ¿verdad? Ellos pensaban que el destino de nuestras almas dependía de la circuncisión. Si ustedes leen el resto del capítulo 15 de Hechos, y les recomiendo que lo hagan, ustedes verán que los líderes de la iglesia, es decir, los cristianos del primer siglo, los líderes de la iglesia cristiana, ellos se reunieron para discutir si los gentiles, es decir, si los no judíos, tenían que ser circuncidados y guardar toda la ley de Moisés o no. Lo discutieron, lo debatieron, realmente no hubo debate, pero el veredicto fue que no, que el gentil, el que no era judío, no se necesitaba circuncidar, ni necesitaba guardar la ley de Moisés. Sí dan unas cuantas recomendaciones, pero nada que ver con la circuncisión ni guardar la ley de Moisés. Entonces, estas personas, los judíos religiosos, decían que la salvación dependía de la circuncisión, y esto se llama una salvación por obras. Una salvación por obras. Una salvación que depende de lo que el ser humano haga o no haga. No, hay muchos ejemplos de estas personas hoy en día. Personas que promueven y predican una salvación por obras. Les voy a dar unos ejemplos. No sé si ustedes han escuchado a personas que dicen que necesitas ser bautizado solo en el nombre de Jesús. Si has sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese no es un bautismo válido, no eres salvo, necesitas rebautizarte solo, exclusivamente en el nombre de Jesús. ¿Alguien ha escuchado ese argumento? Esa es salvación por obras. Eso es herejía. O bautismo en general. Hay personas que dicen que tú puedes ser regenerado, es decir, nacido de nuevo cuando entras al agua y sales. Regeneración bautismal, algunos predican eso, que necesitas ser bautizado. Si no eres bautizado, no eres salvo. Eso es una obra, algo que tú haces. Y si eso te salva, esa es una salvación por tus obras. Otros dicen que debes hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas es la evidencia de que Dios te salvó. Por lo tanto, si no hablas en lenguas, aunque Pablo dice en Corintios que no todos hablan en lenguas, si no hablas en lenguas no eres salvo. De nuevo, tus acciones te salvan, tus obras te salvan. Si no obras las lenguas, no eres salvo. Eso es de nuevo una salvación por obras que depende de lo que tú hagas o no hagas. Hablas en lenguas o no hablas en lenguas. Herejía. Otros dicen que debes guardar el sábado. Que si tú no cesas de hacer todas tus actividades y vienes al templo los sábados, no es posible que tú te vayas al cielo. Esa es una salvación por obras. Depende de mi asistencia los sábados en tu templo. Es una salvación por obras, son falsos maestros, es herejía. Otros dicen que debes confesar tus pecados a un sacerdote para ser salvo. Salvación por obras. Depende de que si te confieses o no te confieses. Herejía. Otros dicen que debes diezmar. Aparentemente no han leído el Nuevo Testamento, nunca se habla del cristiano que debe diezmar. Pero si mi diezmar me gana la entrada al cielo, eso es salvación por mi diezmar, por obras. Es herejía. Hay personas que dicen, pero ¿qué importa? Ellos tienen una que otra cosita diferente. No. Esas no son interpretaciones diferentes que conllevan al cielo, es decir, que producen, que pueden salvar a alguien. Ese no es un mensaje de salvación, no es el mensaje de salvación que la Biblia nos enseña. El problema con estos grupos religiosos que dicen que tú tienes que hacer algo para ganar tu salvación
Es que están diciendo que de nuevo tu salvación depende de ti y no de Dios. La salvación es del Señor, no es del hombre. Amén. No es del hombre, es de Dios. Pero estos judíos religiosos estaban predicando eso de que un hombre por medio de sus obras podía ser salvo, si era judío, si era circuncidado, si guardaba la ley, si hacía esto, si iba a las fiestas de los judíos, etc. Todas estas cosas te hacían justo ante Dios. Y Pablo les está diciendo aquí, oye, si tú crees que la circuncisión te puede salvar en el día del juicio de Dios, estás tristemente equivocado. Estás mal. Si confías en tus obras para salvarte, estás condenado. No solo eso, pero en el día en que Dios juzgará las almas de las personas, los que serán tu juez, interesante, dice que son los que no tienen la circuncisión. Ellos, nosotros, los gentiles, vamos a juzgar a las tribus de Israel. Esa circuncisión no los va a salvar. Pablo dice que estos hombres que predican una salvación por medio de la circuncisión, les dice esto en Gálatas 5:12. Dice, ojalá los que los perturban también se mutilaran. Es decir, tan grave es la herejía de agregar alguna obra a la salvación de Dios, una obra del hombre, que Pablo dice, ojalá se castraran a sí mismos. Ojalá se cortaran los órganos reproductivos de los hombres. Es lo que Pablo dice. Es muy severa ese pecado. La circuncisión ni ninguna otra obra de los hombres puede ganar la gracia salvadora de Dios. Esta es la corrección que Pablo le ofrece a los judíos y a todo hombre que es externamente religioso. Necesitamos entender que la salvación no es por nada que podamos hacer nosotros. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Punto número 4, versículos 28 al 29, la conclusión, vamos a ir terminando. Dice Pablo en el 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío, el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Aquí Pablo nos introduce un nuevo aspecto a esta idea de la circuncisión. Aunque nos dijo ya que la circuncisión física no puede salvar, nos dice que hay una circuncisión que sí salva, la circuncisión del corazón por el Espíritu. La circuncisión que agrada a Dios es la que Él mismo hace en el corazón del hombre. Si tú eres como uno de estos judíos religiosos, tratando de parecer santo por fuera, si tú confías en que tus obras te van a salvar, si tú vienes a la iglesia, nunca has faltado, vienes todo el año, si tú das tu ofrenda, no diezmo, tu ofrenda, si tú dices, yo nací en un hogar cristiano, obvio que soy cristiano. Si tú estás tratando de ganar tu salvación a través de tu desempeño religioso, tengo malas noticias. Esas malas noticias es que vas en camino al infierno. Tus obras no te pueden salvar. Tus esfuerzos te condenarán. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias es que hay uno que te puede salvar. Ese es Jesucristo, quien es Dios en la carne. El que guardó la ley que tú no podías guardar, Él la guardó con perfecta justicia. Y no hizo nada malo, pero lo crucificaron. Y Él cargó ahí esa ira que tú y yo merecemos por nuestro pecado contra Dios.
Luego fue sepultado y 3 días después resucitó con poder para ofrecernos salvación si nos arrepentimos y creemos en su obra. Somos salvos por obras, no nuestras obras, las obras de Cristo. Así que si tú eres esa persona religiosa esta mañana, te insto a que te arrepientas y confíes en Cristo, en su obra consumada en la cruz. Una última cosa para concluir. No sé si ustedes notaron al principio de estos versículos que en el versículo 17, Pablo dijo, tú que llevas el nombre judío, el nombre de judío. Tú que llevas el nombre de judío, si tú tienes la Reina Valera, dice, tú tienes el sobrenombre de judío. De nuevo, ¿a quién se está refiriendo? A los que dicen ser judíos, a los judíos religiosos de los días, de esos días. Y luego, más adelante en el versículo 29, el último versículo, dice, pues es judío el que lo es interiormente. ¿Ok? Entonces, hay uno que posee el nombre, el título judío, y hay otro que es judío. Ahora, esto va a tener un poquito más sentido cuando entendemos lo que significa la palabra judío. La palabra judío es un término que deriva del nombre Judá, que significa alabanza. Sabemos que esto significa alabanza porque en Génesis 29, 35, cuando Lea dio a luz a Judá, al hijo de Israel, dijo esto, esta vez alabaré al Señor, alabaré al Señor. Entonces, vamos a interpretar esto ahora. Entonces, el judío es aquel que está llamado a traer alabanza al Señor. ¿Estamos bien? Por eso Pablo no comienza diciendo, tú que eres judío. No, dice, tú dices ser judío, tú dices ser aquel que trae alabanza a Dios. Pero déjame te digo, no solo no traes alabanza a Dios, pero nos dijo ahí que al decir que es un judío, alguien que trae alabanza a Dios, que realmente trae deshonra y vergüenza al nombre de Dios entre los gentiles. Está llamado a hacer una cosa, está llamado a ser judío, aquel que trae alabanza a Dios, pero no lo hace, trae vergüenza a Dios. Y luego dice más adelante, dice que aquellos que no se llaman judíos son en realidad los verdaderos judíos, los que verdaderamente traen alabanza a Dios. Y no solo eso, no solo traen alabanza a Dios, los que son judíos en su corazón, sino que también ellos van a recibir alabanza que procede de Dios, nos dice el versículo 29. Así que, ya, era todo. El judío religioso hacía todo lo que hacía, ¿para qué? Para recibir los aplausos de los hombres, para recibir las alabanzas de los hombres. ¿Verdad? Ellos querían que las personas dijeran, mira, oh, qué persona más santa, mira, usa corbata todos los domingos, mira, sale y hace esto, mira, hace eso. Pero el verdadero judío, el que es de corazón, aunque no reciba el aplauso de los hombres, él hace todo lo que hace para recibir el aplauso, la aprobación y la alabanza del único que importa, Dios. Los quiero dejar con esta pregunta. ¿De quién es la alabanza que tú buscas? Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias que podemos ver aquí un espejo y podemos nosotros ver los peligros de ser meramente personas religiosas externas. Ayúdanos, Padre, a no caer en este error. Sabemos que nuestra salvación no se puede perder, pero ayúdanos a reconocer que eso no nos gana nuestra salvación, nuestro desempeño religioso no vale nada en cuestión de la salvación. Ayúdanos en esta mañana a humillarnos, a presentarnos ante ti simplemente con esos corazones humildes, reconociendo que tú eres nuestro Rey y que nosotros te
te amamos y que te queremos servir, Padre. Que no lo hagamos por obligación, sino que nos des en nosotros ese deseo de hacer todo lo que hacemos para recibir la alabanza de ti, no de los hombres. Líbranos, Padre, de querer impresionar a los hombres. Líbranos de ese pecado de querer recibir los aplausos de los que nos rodean. Ayúdanos a ser fieles, sabiendo que aunque no recibamos en este mundo aplausos o gloria o honra, que allá nos espera una recompensa que viene de tu mano, Padre, y eso basta. Ayúdanos, Padre, a simplemente ser fieles a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.